caminando en el perfeccionamiento divino. ¿Se acuerda de esa canción que decía, caminante se hace el camino? ¿Quién era que cantaba eso? No me acuerdo. ¿Eh? Ah, ya murió, pobrecito. ¿Quién era? Ah, sí. Me acuerdo que mi papá tenía el cassette en el auto. ¿Te acuerdas de los cassettes? Bien, para los chicos que busquen en internet, ¿qué era eso? Que es de la buena época, de cuando las cosas eran buenas. Y bueno, caminando en el perfeccionamiento. Cuando hablamos de perfeccionamiento, quiere decir que hablamos de aprender. Y hablamos de obedecer. ¿A cuánto le gusta obedecer? Gloria a Dios. Qué bueno. Cuesta obedecer. ¿Sí o no? Bueno, quizás no tanto a usted. ¿Sí? Porque de acá se quieren desplegar las alas. Pero cuesta un poco obedecer. Y más cuando uno está enojado. Cuando uno está enojado y te mandan a hacer algo. ¿Qué es lo que pasa dentro de uno? Una revolución. A veces caminamos, pensando que vamos en dirección correcta. A veces caminamos pensando que estamos haciendo lo correcto en la vida. A veces caminamos pensando que estamos haciendo bien todas las cosas, ¿sí o no? Y no es tan así. Siempre hay algo para mejorar. Decirle que está a tu lado, siempre hay algo para mejorar. Siempre vamos a aprender algo nuevo. Siempre. El tema es estar dispuesto a obedecer, estar dispuesto a aprender. Contaba hoy a la mañana que en el 2016, volviendo de Córdoba de un congreso, se largó una tormenta, pero una tormenta de aquellas que limpia parabrisas no da abasto, vio que está a tope. Y ya volviendo para Buenos Aires, la tormenta se hizo muy intensa y a la hora de pasar los camiones, todo el trayecto largo del camión era ir a ciegas. Si ibas a menos de 80 te pasaban los camiones a vos. Igual quedabas a ciegas. Y si ibas más de 80, vos lo tenías que pasar a ellos. Y la tormenta era muy intensa y se sentía el peligro. Se sentía, yo no soy de ver influencia demoníaca ni nada de eso, pero me acuerdo que yo veía como nubecitas ahí. Y el pastor que estaba conmigo también, íbamos orando. Y en eso el Espíritu Santo levanta a Karen a orar y a unos cuantos hermanos acá a orar. Y nosotros veníamos en ese viaje. Fue tan grande la tormenta que se desboronó uno de los puentes y no podían ni pasar para un lado ni para el otro. Y los pastores que se habían quedado por la tormenta tardaron 3 días en venir a Buenos Aires. Fue algo complicado. Pero me acuerdo que pasar cada camión era ir a ciegas. Yendo por el camino correcto, yendo por la ruta, ¿no? Correcta, pero de momento a ciegas. Pareciera que la vida es algo así, ¿no? Que vamos en camino correcto, pero hay momentos que la tormenta es tan grande que no podemos ver el camino. La tormenta es tan grande, la circunstancia tan adversa, que podemos sentir el peligro, pero no podemos ver el camino por momentos. Y de momento volvemos a ver, y de momento se vuelve otra vez como nubeloso, así algo. Era tan fuerte el agua que salpicaba en los camiones y el agua que llovía que no se podía absolutamente nada. Y en un momento cesa la tormenta, deja de llover, baja ya su intensidad. Y había un camión que venía así, con acoplado, no los semi, ¿vio? Esos que son dos cuerpos. Y se venía macando el camión, pero mucho, mucho. Y yo en cualquier momento se vuelca, en cualquier momento se vuelca. En cualquier momento se junta y pum. Porque digo, está dormido, ¿qué le pasará? Y de repente me pasa, pues yo no me animé a pasarlo. A veces igual que justo cuando pasamos con el chiquitito. Y me quedé un poco detrás, a una distancia prudente, por cualquier cosa. Y veo que vino un colectivo de larga distancia y lo va a pasar. Y en un momento, pero así, estuvo a punto de... ¿Sabe dónde iban a parar, no? Porque en ese toque así, con esa velocidad y con ese peso de ambos. Y así, hasta que se detuvo en un estacionamiento. No sé si a cargar o a dormir, pero gracias a Dios entró ahí y yo seguí. Pero hay muchos que andan así como ese camión también, en la vida. Torcidos. Van en dirección correcta, pero mal. Por
Por eso nosotros como hijos de Dios necesitamos caminar en un perfeccionamiento divino. Necesitamos que la palabra nos perfeccione, el relacionarnos entre nosotros también nos perfecciona. Y quiero llevarlo a Segunda de Reyes capítulo 2 para hablar de cómo uno tiene que ser perfeccionado. O ver dos personajes, un maestro y un alumno, un padre espiritual y un hijo espiritual, desarrollándose juntos. Uno que estaba terminando su trayectoria como profeta y otro que se estaba por iniciar, estaba aprendiendo. Llegamos a tiempo de la tormenta y en un momento había un cartel que decía a Buenos Aires, ruta 12, y me metí por ahí. Al meterme por ahí, sentí en mi interior que no era lo correcto. Sentí en mi interior que no era el camino correcto, aunque la señal era correcta. Y estaba tan oscuro, pero tan oscuro, que no podía ver ahí. Y en un momento iba y de repente el GPS, la llega se puso loquita, recalculando. Y con mi esposa paramos. No venía nadie de frente, no venía nadie de atrás. Y cuando me bajo del auto, pongo baliza, me bajo del auto y miro, agua de este lado, agua de aquel lado, todo inundado. Pero estaba ahí nomás, toda la inundación de esa gran tormenta. Eran los campos. Y esa era la vieja ruta 12. Entonces tuve que pegar la vuelta. ¿Vio cómo es esto? Que a veces en medio de la tormenta viene la confusión. Por eso nunca tome decisión usted cuando está en aflicción, cuando está enojada o enojado. Jamás tome decisiones. ¿Se acuerda Messi cuando perdió el Mundial? Que dijo que no iba a volver a jugar más. ¿Se acuerda? Algunos dijeron ¡yujú! Y otros, no, algunos se ponían, no se puede retirar. Y yo automáticamente le dije a mi hijo, vuelve, porque está tomando una decisión en medio de su frustración. Cuando se aclare un poco el panorama y salga de ese estado de frustración, va a volver a jugar. Para eso está, ese es su talento, tiene que seguir desarrollándolo. Es más fuerte que él. El que es deportista siempre va a querer representar su país. Es algo que es uno muy patriota en ese sentido. ¿Qué le pasa a usted cuando canta el himno? Yo cuando me acuerdo veía las peleas de boxeo, estaban nuestros campeones argentinos y cantaban el himno y yo cantaba con ellos ahí. Emocionado, parecía que iba a pelear yo. Sí, porque es hermoso. En un momento X, uno puede pensar que está tomando la ruta correcta, que está haciendo lo correcto, que es una decisión correcta, pero no es así muchas veces. Hay tinieblas y donde hay tinieblas, Dios no está operando. No tiene que ir a la claridad y lejos de la confusión porque Dios no es Dios de confusión. Entonces yo puedo estar muy enojado con algo, con alguien, conmigo mismo, pero no tomaré decisiones hasta que no se me pase. Ese es un consejo. Eliseo, sucesor de Elías. Aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿De dónde venía? De Gilgal. ¿Sabe que Gilgal es un lugar donde se circuncidaron los hijos de los israelitas cuando estaban con Josué? ¿Se acuerdan? Que iban a entrar a Jericó y dijeron, hey, ¿a dónde van? Hay que esperar, porque habían crecido todos y no habían hecho el pacto. Entonces ahí en Gilgal fue, y ahí tomaron los días para recuperarse y después fueron a la guerra y conquistaron. Una vez hecho, ¿qué? El pacto, para ser hijos de pactos. Nosotros somos el hijo del pacto, de Cristo, que lo selló con su sangre en la cruz de Calvario. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. ¿Qué es Betel? Casa de Dios. ¿A dónde descendieron? A la casa de Dios. Entonces podemos ver que una vez que uno reconoce que es hijo del pacto, Dios empieza a llevarlo en una dirección, lo empieza a encaminar. Y lo primero que tenemos que hacer es ir a la casa del pacto, ¿sí? Entonces ahí está, casa de Dios, Betel. En Betel es donde recibimos las instrucciones. Todos necesitamos siempre venir a la casa de Dios. ¿Para recibir qué? Instrucción, palabra, dirección, aliento, fortaleza y confirmación de que estamos haciendo lo correcto. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé. Callad. Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Jericó significa
escuchar. Fíjese el trayecto que en ese mismo día hicieron. Primero estaban en el lugar de la circuncisión, lugar de pacto, lugar de piedras, significa también. Bajaron a Betel, casa de Dios. En casa de Dios, de ahí fueron a Jericó, que significa escuchar. Si uno va alineando es que una vez que uno es hijo del pacto, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, tiene que estar en la casa de Dios para escuchar. ¿Van entendiendo? Se le acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Fíjese que a donde iba venían los profetas y le declaraban. Todo el tiempo le estaban confirmando lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. A mí llegó a pensar como que Eliseo en el fondo no quería que pase. 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, ¿a dónde? Al Jordán. ¿Qué significa el Jordán? Jordán significa el que desciende, o descendiendo, o descender. Es un río que fluye y que desciende por una montaña del Antilíbano. Es un río que tiene aproximadamente entre 205 y 300 kilómetros de largo. Es un río muy famoso porque ahí acontecieron muchos acontecimientos bíblicos, hubo mucha actividad de parte de Dios en ese río. Y este río siempre sirvió sobre todo como refugio. ¿Cómo servía? ¿De qué servía? De refugio. Ahora, fíjese usted la trayectoria, ¿no? Que los hijos del pacto tienen que ir a la casa para escuchar a Dios, descender a un lugar de refugio. Siempre vamos a necesitar un lugar de refugio. Siempre necesitamos un lugar donde descansar. Siempre necesitamos un lugar donde estar a solas. Siempre necesitamos un lugar donde encontrarnos. ¿Sí o no? ¿Alguna vez se cansó, usted está saturado y se fue a la pieza, cerró la puerta como diciendo no quiero escuchar más a nadie? Mira todo esto. ¿Le pasó alguna vez? Tiene un momento que le dije, háblale la mano, por favor. Ya no doy más, estoy cansada. Son situaciones donde necesitamos un refugio, un lugar donde encontrar, un lugar donde estar a solas, donde recrearnos. Hay personas que les gustan un día ponerse tranquilo en su habitación a mirar una película, ¿no? Pastor, ¿no voy a orar? Sí, también, orar, no sea tan religioso, hermano. ¿Cuántos ven películas en su habitación, los que tienen tele? Sí, también. Vaya a Génesis 13:10. Ahí encontramos un acontecimiento, uno de los primeros acontecimientos. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y Gomorra. Alzó Lot sus ojos. ¿Se acuerda de la historia? Dice que estaba ahí Abraham y Lot, sus pastores se peleaban entre sí. Era tanto el ganado que tenía ambos. Entonces dice que Abraham los llevó a Lot a un lugar y de ahí le mostró toda la llanura, todo, la tierra, todo. Por eso dice, y alzó Lot sus ojos y vio que toda la llanura del Jordán, que todo era de riego como el huerto del Señor. ¿Qué había en el huerto del Señor? Aquellos que leen Génesis, por ejemplo, todas clases de frutas, ¿sí? Todos árboles frutales, un lugar paradisíaco, Así parece a veces, a simple vista, determinadas cosas para nosotros. ¡Wow! ¡Qué oportunidad que estoy teniendo en la vida con esto! ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¡Qué buenas amistades que encontré ahora! ¡Uy! ¡Qué lindo esto! ¡Oh, esto es de bendición para mí! Y con el tiempo no es tan así, porque ¿dónde terminó este? En Sodoma y Gomorra. Poco a poco se fue moviendo porque la ambición de Lot fue a acaparar más y más. Cuando vio eso dijo, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad de poder multiplicar mi ganado, de sembrar mucho más. Esta es mi oportunidad que estaba esperando, de ser más poderoso que mi tío. Esta es mi oportunidad. Y conocemos la historia que tuvo que ser rescatado más adelante por su tío. A veces lo que nuestros ojos ven no es verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros. Es más, Lot tenía que haber dicho a su tío, tío, no me corresponde a mí elegir primero. Tú eres el ungido, el escogido de Dios. He sido bendecido hasta aquí por estar contigo. Así que no me corresponde a mí elegir. Eso es lo que tenía que haber hecho esto. Pero no, por el orgullo, la avaricia y cuantas otras cosas. Por no tener una identidad sana. ¿Por qué la gente quiere hacer esto o el otro? ¿Por qué la gente quiere ser alguien cuando ya son? Yo estoy de acuerdo que usted puede alcanzar títulos en la vida.
Es más, lo anhelo. Usted puede ser médico, lo que usted quiera hacer, usted tiene la capacidad para hacerlo. Pero recuerde que sobre todas las cosas usted es alguien, es hijo de Dios, pero también es alguien. La gente a veces se siente que no vale nada, que no es nada, hasta que logra algo. Eso es lo que la sociedad te quiere hacer creer. Te querés creer que porque tenés esto o el otro, pertenece a determinado círculo. Yo prefiero estar en el círculo íntimo de mi Señor y no el de los hombres, porque en esos círculos solamente se allegan a ti por conveniencia, de la misma forma que vos estás con ellos. En cambio, Dios te ama y te tiene porque te ama. Cuando hablamos de descender, porque eso es lo que significa Jordán, hablamos de que cuando nosotros, que somos hijos del pacto, vamos a la casa de Dios a escuchar a Dios, descendemos también y nos bajamos de nuestro ego, de nuestro yo, al recibir las directivas divinas. Y ahí encontramos la humildad y la sencillez que Dios necesita de nosotros para que Él pueda soltar sus bendiciones. Podemos ver la gente que tiene dinero, cómo se siente que son ellos. Yo lo logré, yo lo tengo. Y podemos ver esos hombres de Dios que son verdaderamente ungidos de Dios, que buscan a Dios de todo corazón y que dice, doy gracias a Dios por la empresa que tengo. El pastor Murray, que murió hace unos años atrás, cuando se estrelló su avión privado con su familia adentro, era un hombre que siendo nadie, por decirlo de alguna manera, no solamente logró tener una iglesia de más de 10,000 miembros e influenciar con su mensaje a miles, sino que fundó 7 empresas multinacionales. Pero él no dejaba de pastorear y de estar predicando. Este accidente aconteció viniendo de un país, de predicar en un país cercano a Estados Unidos. Uno puede decir, uy, qué tragedia, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? ¿Qué aconteció esto? ¿Cómo que venía de predicar y murió? En algún momento tenemos que morir de algo. En algún momento te tenés que ir de esta vida. Nacemos y un día nos morimos. La ley. Sin ir muy lejos, tenemos una pastora que falleció también hace unos años atrás. Y muchos dirán, ¿cómo habrá estado su vida? ¿Cómo es que Dios que permitió esto? Y en un momento te tenés que ir de la vida. No importa cómo, porque la gente no entiende que hay vida después de la vida. La muerte nos saca de esta cápsula que poseemos, pero nos da una mayor vida. Por eso Pablo dijo, el morir para mí es ganancia. Quédese tranquilo que no se va a morir. Algunos me están haciendo algo así, tranquilo. Otros están así, cruzaron las piernas. Deja el fetiche, ¿sí? El orgullo, la soberbia, la altivez son actitudes en nuestras vidas que no nos permiten la bendición de Dios. Dice que Dios resiste y mira de lejos al altivo de corazón. En Segunda de Reyes, capítulo 5, encontramos la historia de un general, Naamán. Era un general de Siria. Dice así la palabra, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, o sea, delante del rey. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado, mire esto, Jehová salvación a Siria. Y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Mira cuántas cualidades buenas tenía, pero era leproso, tenía una enfermedad que va comiendo su ser, así como alguien se va pudriendo en vida. No pueden detener la enfermedad. Este hombre dice que tenía cualidades. Era un triunfador, era un líder nato, era un hombre valiente, era un hombre inteligente, era un estratega de guerra, era un hombre destacado, era un hombre reconocido, respetado, pero leproso. La lepra representa el pecado. Así como esa enfermedad va comiendo las carnes de las personas, el pecado va comiendo también el alma, los pensamientos, la moral, la ética del ser humano. Y dice que estando con ella una sirvienta israelita, le dice a la esposa de si mi señor iría a Israel, ahí está el profeta y le sanaría. Al escuchar, dice que fue a hablar con el rey, por ahí achicando la historia, y habló con el rey, le pidió carta, el cual el rey mandó al rey de Israel. El rey de Israel lo tomó a mal, como que estaba buscando un pretexto para atacarlo, y en eso aparece Eliseo. Mira el 5:7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. Dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, dice así su Biblia, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán
con sus caballos, con sus carros, y se paró a las puertas de la casa ¿de quién? De Eliseo. Ahora imagínese usted esto, en la puerta de su casa ahí paran una BMW 4x4, todo con un montón ahí de vehículos atrás, todo guardaespaldas, y baja este general ahí, va a su casa. ¿Cómo lo recibe usted? Bien, ¿no? Asombrada, asombrado, ¿sí o no? ¿Cómo se siente usted cuando alguien que destaca en algo, alguien tiene la oportunidad de conocerlo? ¿Alguna vez encontró un artista por ahí? ¿Se sacó foto con ellos? ¿Le pidió autógrafo? Se la perdió, yo sí, Yo sí me saqué fotos, me dieron autógrafos. Es un artista. Ahora imagínese este general bajando de su carro, bajando de esa BMW, el auto que más le gusta a usted, Mercedes-Benz, Audi, lo que usted va a tener, 2 a menos más. Yo quiero los 3. Ahora imagínese usted, bajando este varón en la puerta de la casa de Eliseo. Diciendo, ahora cuando me vea, me va a centrar, va a tocar mi enfermedad, voy a invocar a su Dios y voy a ser sano. Pero la Escritura dice todo lo contrario. ¿Qué dice el 11? A ver, Loli. Y Naamán se fue enojado diciendo, de aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. No hizo nada de eso Eliseo, sino hizo todo lo contrario. ¿Qué hizo? Envió a sus sirvientes. Como que Eliseo quizás estaba adentro, en la compu haciendo algo, y ve que viene, ahí está Naamán. Bueno, anda a decirle que se meta en el río Jordán. Asombrado en general, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque normalmente él siempre donde estaba él, siempre lo recibían con trompetas. Cuando él venía de una guerra, victorioso con su caballo y su ejército, todos recibían con aplausos, elogios, sonaban trompetas y todos alababan a Naamán. Grande el general que nos dio otra victoria, grande esto, el vencedor, el mejor. ¿Cómo te dicen a vos cuando haces el gol? Cuando cocinás, ¿cómo te elogian? ¿Hay elogio o no hay elogio? Hablamos del elogio el otro día, ¿sí o no? Naamán se enojó porque nada de eso aconteció con Eliseo. Porque aquel que tiene identidad de hijo no se desespera. No está atrás de los hombres viendo si me aceptan o no. Él es el varón de Dios. Él sabe quién es. Sabía lo que había en el corazón de este hombre porque Dios le reveló y necesitaba enseñarle algo a este. Tenía que enseñarle que tenía que descender, decirle que está a tu lado. Hay que descender a la humildad y sencillez. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a que se toque trompeta, que donde vayan lo atiendan bien, o el general pase, y a que dar órdenes y que todos corran. ¿A cuánto le gusta dar órdenes acá? A las mujeres. A todos les gustan dar órdenes, a la pastora más. No sabe cómo me tiene a mí. Ahora, fíjese usted que cómo confrontó y cómo salió a luz el carácter de Naamán. En el versículo dice que en el 11 dice que se fue enojado, diciendo, de aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Cosmovisión del general. Él le estaba viendo, así va a ser, pero nada de eso aconteció. ¿Qué le pasa a usted cuando nada le sale como usted quiere? ¿Cómo queda el pichicho al lado suyo? ¡Ahora, afuera vos también! ¿Qué hace su marido cuando la ve entrar? ¡Uy! Y su esposa, otra vez aguantarlo a este. No salen las cosas como uno quiere. Yo pensaba que iba a ser así, mas él estando adentro dijo, anda a decirle que se eche en el río. 7 veces. Y dice que se enojó y se estaba yendo. Mas su criado, el 12, dice, Abana y Farfá, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Abana y Farfá eran unos ríos maravillosos, de aquellos que a uno le gustaría irse de vacaciones, ¿sí? Y ahí vemos la comparativa. ¿Cuántas veces comparamos? Hubiese sido mejor ir acá. Hubiese sido ir al shopping donde está escuchando a este acá. Hubiese sido mejor quedarme en mi casa. Hubiese sido mejor esto o el otro. Cuando lo mejor es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Compara 2 ríos paganos, en tierra pagana, de lo mejor, con los ríos de Israel, con todos los ríos de Israel. Dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Cuál era la característica de este río? Que era un río lodoso. Y quizás el otro río era cristalino. A veces me desprecian las costas argentinas. ¿Escuchó alguna vez alguno que fue a Brasil, a algunos lados, menospreciar a Santa Teresita?
A mí me encanta Santa Teresita. Yo estoy tranquilo, a mí me gusta mojarme los piecitos, estar ahí. Dice, no, porque Brasil, está bien, todo lo que vos quieras, ¿sí? ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí, es hermoso, pero tengo que tener amor por mi tierra también. Hacer cosas que no te alcance la plata y tengas que ir a Santa Teresita. Te echo, ¿Qué hacemos acá? ¿No alcanzó para Brasil? Y después te sacas selfie y toda la madre en coche, ¿no? Aquí. Empieza uno, cuando no le salen las cosas como tiene, empiezan las comparativas. No me casé con este. Y él, justo me metí con este. Cogí mal. Erré con este. Las cosas no son como yo pensaba. Acá estaba la comparativa. Mas su criado, dice el versículo 13, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mire cómo le hablaban a este. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no las harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué tremendo, ¿no? Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que hay Dios que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Qué tremendo. Dios tuvo que confrontar su cosmovisión de este tipo. Dios tuvo que humillarlo de alguna manera, entre comillas, cuando él le daba la victoria. Que él dice al principio que le daba la victoria a Dios. Pero también Dios le tenía que enseñar a caminar. Y le tenía que enseñar que él era lo que era por ese Dios que tenemos. Mire que en esta oportunidad ahí sale Eliseo. Al principio no salió. Mandó a su criado. Pero en esta oportunidad sale y este varón dice, yo reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino solo acá en Israel. Estaba asombrado cuando veía cómo su cuerpo se había sanado, su piel, todo, estaba asombrado. Si hay algo que me faltaba para estar bien, para estar casi perfecto, era ser sano, porque el tipo lo tenía todo. Pero tuvo que hacer algo, decirle que está a tu lado, obedecer. ¿Qué tuvo que hacer? Obedecer. Qué difícil que es obedecer. Por eso cuando somos hijos del pacto, vamos a casa Betel, casa de Dios, para escuchar en Jericó, para descender al Jordán. ¿Van entendiendo? Todo este viajecito. Volvamos a Eliseo y Elías. 7. Y vinieron 50 varones, los hijos de los profetas, y se le pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. ¿Dónde se pararon? Junto al Jordán. Dice que ahí estaba el Jordán y estos se pararon ahí. Los ríos, los montes, las montañas, son simbología de circunstancia para atravesar. Por eso Jesús dijo, si tiene fe, dile a este monte que se quite y se quitará. ¿Va entendiendo? Los ríos, las montañas, los montes, son simbología muchas veces de circunstancias adversas. Situaciones en la vida que venimos transicionando lo más bien y de repente nos encontramos con que tenemos que atravesar un río. Y encima lodoso, porque este era lodoso. Imagínense que este Naamán, cada vez que entraba al río, cuando salía la primera zambullida, salía todo embarrado. Me imagino la cara del general. Del criado, Padre mío, una vez más. Y salía más embarrado. Los miraba a los criados como queriendo comerlos. Y el otro, Padre mío, una vez más. Y así 7 veces. Y ahí vio la mano de Dios. 7, número de perfección, número de Dios. Es que es necesario zambullirse muchas veces en su presencia para que Dios nos pueda sanar de nuestra lepra, que es el pecado. De esas áreas que están carcomiendo nuestro interior, que solamente vos y yo sabemos cuáles son las áreas donde Dios no gobierna como corresponde y áreas que no gobierna, donde nosotros necesitamos, como este Naamán, bajar y humillarnos en la sencillez para obedecer a alguien que ni conozco, a alguien que tiene más posesión. Y ahí bajó este tipo. 7 veces se enlodó, pero en la 7ª, cuando seguramente se estaba escurriendo el barro, empezó a ver la sanidad en su cuerpo. ¿Cuántas veces tenés que zambullirte en la presencia de Dios en tu habitación? Cuando se presenten tus ríos para cruzar.
situaciones de la vida, todas las veces que sea necesario. Dios sanará tu interior y sanará mi interior. Ahí estaban ambos. Ya se estaba terminando el día. El versículo 8 dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Qué tremendo, ¿no? Tomando entonces Elías su manto. ¿Qué tomó? Su manto. Y cuando vamos al manto podemos hablar del talit que usan los judíos para orar. Andan con el talit para todos lados. Ese es el manto. Lo usan para muchas cosas. Para cubrir, para orar, para cubrirse en el desierto del calor. Tiene mucho simbolismo, no vamos a entrar en detalles. Pero uno de ellos, cuando ellos se tapan para orar, consideran que la cobertura de Dios está sobre sus vidas. Considera que el cielo y la tierra se unen en esa oración. Y el talit tiene unos flequitos. Y esos flecos simbolizan las promesas de la ley. La palabra, la ley, el Torá. Es que cuando Elías tomó el manto, lo dobló y golpeó las aguas. Él golpeó las aguas con las promesas de Dios, con la palabra de Dios. Y se abrieron y caminaron en seco. ¿Qué quiero decirte con esto? Que las circunstancias adversas de tu vida, cuando tengas que cruzar obstáculos, ríos, circunstancias, no lo vas a poder cruzar con simple conocimiento, con posesiones. Para cruzar esos ríos en seco, tiene que acontecer una mano milagrosa, el poder de Dios actuando. Y solamente se logra activando la fe en la palabra. Cuando nosotros tomamos la palabra y nos hacíamos de ella, en los momentos cruciales de la vida, y ahí golpeamos la circunstancia con la palabra de Dios, se tiene que apartar a un lado y a otro. Y uno tiene que pasar, porque Dios va adelante nuestro como poderoso gigante. Dale un fuerte aplauso al Rey, porque Él está contigo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Una vez que pasó el Jordán, una vez que vio Elías que Eliseo lo acompañó en todas, todo el tiempo Elías le decía: quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Y él dijo: no, 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 no. Vive tu alma, vive Jehová, que donde tú vayas yo estaré contigo. Me hace acordar la historia de Noemí y Ruth. Yo iré donde tú vayas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tremenda. En cambio su hermana, la otra, se volvió. Pero ella no. Yo voy contigo. Eso habla del caminar junto a aquellos que te discipulan. Eso habla de cuando Dios nos une en un pastorado, en una iglesia, de ir todos juntos hacia el propósito con el cual Dios nos llama. Eso habla de cuando Dios nos une en el matrimonio, de pase lo que pase, vive Jehová que estaré contigo, pase lo que pase. No hay opción para el divorcio. No se piensa en eso. Cuando uno es hijo del pacto, cuando uno va a la casa de Dios, cuando uno escucha en la casa de Dios y cuando uno desciende a buscar la sencillez, la humildad. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo a Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo a Eliseo, clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, alzando luego el manto de Elías que se le había caído. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán.
que mezcla de emociones. Dice que ya venían hablándolo más bien. ¿Qué día para Eliseo? Un hombre que le estuvo sirviendo durante aproximadamente un poco más de 6 años. Un hombre que un día estaba con unas cuantas yuntas de huellas haciendo un trabajo cotidiano y pasa el profeta y tira sobre él el manto diciendo: te he escogido para que seas mi discípulo. Uno de los más grandes profetas de Israel estaba seleccionando en ese momento por dirección divina a un hombre que estaba trabajando. Y ahí comienza la travesía, la historia, la relación de alguien que dejó todo siendo una persona adinerada para servir a Elías. Porque dice que Eliseo le servía a Elías. Nunca Eliseo en esos 6 años dijo: a ver, ahora déjame que voy a profetizar yo, hoy déjame predicar a mí. Él no decía nada de eso, él servía a Elías. Vamos por allá y él decía: maestro, yo llevo el bolso. Deje que lleve las maletas. Permítame esto. Vamos a... permiso que yo voy a comer para que usted. Ahí estaba. Un verdadero hijo espiritual. Caminando el último tramo, los últimos minutos. Quizás andás a saber de qué venían dialogando. Lo más bien y de repente, ¡wow! Del torbellino. Elías siendo subido. Y ahí, este hombre viendo cómo se iba su maestro, su padre espiritual, y que nunca más le vería. Tremendo. Lleno de emociones. Por un lado rajas vestido porque la amargura de su corazón de saber que su maestro no le vería más. Por otro lado, viendo esto, algo tan maravilloso, sobrenatural que estaba aconteciendo. Y por otro lado, ver el manto ahí. Y cumpliéndose la palabra que venían hablando hace un ratito. Cuando le dijo: si me vieres cuando yo sea quitado de ti, se te cumplirá. Todas esas emociones juntas. En un hombre ahí que recoge el manto. Y se paró a la orilla del Jordán. Ahora hacia la otra dirección. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. Se apartaron a uno y a otro lado y pasó Elías. Del mismo modo las aguas. Es que cuando sos un buen discípulo, vas a actuar como tu maestro Jesús. Es que si sos un buen discípulo, vas a pensar y vas a hablar como Jesús. Cuando estaba ahí que lo habían apresado a Jesús, dice que estaba Pedro siguiéndole y una mujer dijo: este estaba con el Galileo, porque habla igual que él. Y él dijo: no le conozco, mujer. Se va por el otro lado. Y otro dice: este también estaba con ellos, yo no le conozco. Es que el miedo a ser arrestado también, su conmovisión de ver a su maestro tan débil, momentáneamente derrotado, apresado, lo llevó a dudar, porque no estaba entendiendo que se estaba cumpliendo el plan, donde también estaba siendo quitado su maestro, pero no fue como Eliseo. Dice que volviendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ahí estaba la doble porción. Los relatos de Segunda de Reyes cuentan que hizo el doble de milagros que Elías. Vemos un ministerio de casi 60 años, uno de los más largos de la Biblia. Pero vemos un hombre que jamás se apartó del lugar de asignación. Jamás deshonró a su maestro. Jamás le negó. Jamás quiso tomar posesión lugar. Le sirvió, le buscó y lo amó. Y experimentó los más grandes milagros. Para ser direccionado en este camino divino, tenés que entender que primero tenés que circuncidar tu corazón. Segundo, ir a la casa.
Tercero, bajar a Jericó a escuchar en la casa. Para cuarto, descender frente a tu problema en el Jordán, en las circunstancias. Descansar en Dios para tomar las promesas y poder declarar uno mismo dónde está el Dios de Elías y golpear la circunstancia de tu vida con las promesas de Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey y ponete de pie en esta hora. Es tan grande el amor que Dios tiene por tu vida y por mi vida. Es tan grande lo que Dios quiere hacer en nosotros, que es necesario que cada día busquemos ser direccionados. No podemos caer en el error de Pedro. No podemos caer que en las circunstancias neguemos al Maestro, sino que tenemos que estar pendientes, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y ahí veremos cómo nuestras circunstancias adversas empiezan a solucionarse. Cuando declaras la palabra, cuando te apropias de la palabra, cuando crees y decís, pase lo que pase, serviré al Señor. Pase lo que pase, seguiré diciendo que mi Dios es Jehová de los ejércitos. Seguiré diciendo que mi Redentor vive, que es Cristo Jesús. Cerra tus ojos por un momento, ya nos vamos. Yo no sé en qué condición estás hoy, pero sí sé algo, es que Dios tiene algo maravilloso para ti. Las circunstancias que estás viviendo se van a aclarar. Quizás estás pasando por una tormenta como me tocó, que por momentos no ves nada, sentís peligro nada más, pero Dios va guiándote. La oración de otros te está sosteniendo. Quizás tomaste un camino, una desviación y entraste en tinieblas, pero el Espíritu Santo, ese es el GPS que tenemos, que nos dice no, hay que recalcular. Volvamos para atrás al punto de donde nos hemos desviado y sigamos el rumbo. Caminando en el perfeccionamiento divino, verás cómo tu vida crece. Verás cómo cuando te zambullís en las aguas de la oración en el Espíritu, tu alma empieza a ser sanada de aquellas circunstancias que marcaron tu vida, de los maltratos, palabras hirientes, circunstancias, abusos. En la presencia de Dios hay sanidad. Así que dale unos minutos, búscale a Él, a tus ojos. Dios va a obrar en tu vida. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay circunstancia que Él no pueda resolver. Él es el Dios de lo imposible. Él es Jehová, fuerte, valeroso, valiente. Espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Este es tu tiempo, el tiempo de tu familia. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel.
mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Adorar a Él, porque este es tu tiempo. En ti confiaré, tu promesa sigue bien, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue bien, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Padre, oramos para que en este caminar podamos ser siempre direccionados por ti. Oramos por aquellos que se han desviado, para que vuelvan al camino. Oramos para que sean sostenidos y venga visibilidad a aquellos que están pasando tormentas. Oramos por aquellos que necesitan zambullirse en el río de la oración para sanar sus almas. Oramos para ver tu mano y poder tomar como hijos esa doble porción de unción y poder. Oramos para que nos lleves a buen puerto y nos direcciones a tomar las directivas, decisiones correctas. Oramos para que alinee nuestros sentimientos y emociones para ser certero a la hora de obrar. Oramos para que tu mano nunca se aparte de nosotros, sino que de día y de noche seamos direccionados por ti. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gloria, honra, alabanza, adoración, exaltación a ti, amado Jesús. Quiero invitar a todos aquellos que quieran pasar a recibir oración, que puedan hacerlo. Y aquellos que tengan que retirarse, que puedan volver a sus hogares en bendición. Tengan todos una excelente semana.